Viviendo sin rey, viviendo sin rey. Después van a ver por qué le he puesto este título. Les ruego, por favor, si quieren, que tengan sus celulares apagados o en silencio, por favor, para que tengan toda la atención puestas aquí, ¿sí? Entonces, en razón a este título que le puse, Viviendo sin rey, primero voy a ir a dos versículos. Mateo 27:11. Mateo 27:11 dice la palabra del Señor: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Tenemos un rey, hermanos. Tenemos un rey que es el Señor Jesucristo. Estimado amigo, amiga, que aún no tienes a Cristo, que aún el Señor Jesucristo no es tu Señor. Debes saber que existe un rey, que es el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo, uno con el Padre, eterno, de la misma sustancia con el Padre y con el Espíritu Santo. Aquel que un día vino, se encarnó, de quien le cantamos hace un momento, hermanos, a quien estamos adorando. Él es un rey, Él vive, Él reina en el corazón de todos los suyos, hermanos. Pero ahora nos remontamos a Jueces 21 y vamos a ver qué es lo que decía Jueces 21 en aquellos tiempos. Miren, en aquellos tiempos del libro de los jueces, sobre el cual vamos a hacer así un recorrido rápido, llegar a dos pasajes muy trascendentales, hermanos, que nos enseñan mucho y que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Por lo cual yo les ruego que estén muy atentos. Jueces 21:25, miren lo que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Oh, hermanos, en esos días, en aquellos días, en los tiempos de los jueces, ¿no? Dice, no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios no gobernaba sus corazones. No había un rey. Eran incrédulos en su gran mayoría. ¿Y qué hacían? Cada uno hacía lo que bien le parecía. A uno le parecía bien esto, lo hacía. A otro le parecía bien aquello, lo hacía. Y así, todos hacían lo que bien le parecía. Hermanos, como en estos días en el mundo, cada uno hace lo que bien le parece, cada uno cree lo que bien le parece. Hasta las mismas iglesias evangélicas creen lo que bien le parece, hermanos. Y se aferran a doctrinas equivocadas, a pesar de que la palabra de Dios en otros pasajes dicen que no es verdad, lo siguen creyendo, lo siguen aplicando. ¿Por qué? Porque son pragmáticos. Lo siguen aplicando para poder lograr sus objetivos, no los objetivos de Dios. No son fieles a la palabra de Dios. Que Dios, a pesar de eso, haga su obra salvando a las personas en aquellos lugares, es su misericordia. No significa que está bien lo que están haciendo. Entonces, hermanos, ahora vamos a ir primero a Josué 24. No voy a leer todo, voy a explicar para que ustedes, pero Josué capítulo 24, es el libro anterior al libro de Jueces. Y ahí vamos a ver los últimos días de ¿quién? Hermanos, ¿están atentos? Josué 24, los últimos días de Josué, es el libro de Josué. Estén atentos, por favor. Los últimos días de Josué. En Josué 24, ¿qué hizo Josué? Versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Hermanos, yo quiero que ustedes se trasladen y se imaginen, ¿no? Está Josué, ya está pronto a morir, llama a los príncipes, a los principales, a los jueces, ¿verdad? A los oficiales, a los ancianos, los llama y ahora les habla al pueblo, porque dice versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, 2 puntos, así dice Jehová. Y va a empezar a narrar, no lo voy a leer todo, hermanos, va a empezar a narrar lo que Dios hizo con Abraham, cómo lo sacó de la idolatría, cómo le hizo las promesas para que de su simiente viniera el Mesías,
para que su simiente, para que a su descendencia le diera la tierra prometida. Comienza a narrar Josué lo que dice Dios respecto a Isaac, y luego dice, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Todos conocemos aquella historia, aquel relato en el cual, ¿verdad? Dios da el reencargo a Moisés, a Aarón, ¿no? ¿Verdad? Como su siervo para que saquen a los judíos, ¿de dónde? De Egipto. Eso lo conocemos, hermanos. Dice, ¿no? Y luego le dice, saqué a vuestros padres de Egipto. Más adelante dice, hizo venir sobre ellos el mar. Y luego dice, yo los introduje en la tierra de los amorreos. Y luego dice, se levantó ahí un hombre, un rey, Balac, que quería maldecirlos. Y salió un profeta, el falso profeta, Balaam. Todo eso está narrando ¿quién? Josué. ¿A quiénes? Al pueblo, en presencia de los príncipes, oficiales, ancianos. Ya tienen ustedes, hermanos, por favor, ahí en sus mentes. Luego dice, ¿no? En el 11, pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Miren lo que dice Dios. Dios dice, yo los entregué en vuestra mano. Dios no dice, ustedes fueron tan fuertes que ustedes lo hicieron. No, dice, yo los entregué. Él los sacó a Abraham. Él les dio la descendencia a Isaac. Él envió a Moisés y a Aarón. Él los sacó de Egipto. Él los sustentó con hermanos. Dios es el que hizo todo. Y sigue el relato. Y llega al versículo 14 de Josué 24. Y miren lo que dice Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Aquí un paréntesis, hermanos, en aplicación para nosotros, porque no tenemos que verlo como una historia meramente. Hermanos, cuando Dios te salvó, cuando Dios te sacó del Egipto, del mundo, ¿verdad? ¿Qué te dice ahora? Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Hermanos, Dios te salvó, Cristo es tu Rey. Ahora temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses. Miren, Josué le dice al pueblo y a la gente, quiten de ustedes los dioses paganos, no sean idólatras. Y lo mismo aplica para nosotros, hermanos. Quitemos de entre nosotros, cristiano, cristiana, quite de entre ustedes sus dioses. ¿Qué Dios puede tener? Su trabajo. ¿Qué Dios puede tener? Sus hijos. ¿Qué Dios puede tener? Sus padres. ¿Qué Dios puede tener? No sé, su deporte, no sé, su gusto, la televisión. Ponga ahí lo que usted quiera. Cualquier cosa que está primero que Dios es su Dios. Aplíquelo, hermano, el pasaje para su vida. Cualquier cosa, su vicio es su Dios. ¿Verdad? Cualquier cosa que está primero que Dios y que no le hace cumplir los mandamientos de Dios es su Dios. Y usted está siendo idólatra. Aplíquelo esto a nosotros. Pero en ese tiempo, regresando a ese tiempo, Josué le dice a la gente, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué sigue hablando y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Pero más adelante dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, creyente, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguiremos su palabra, de lo que Él nos dispone. Ciertamente todo esto no estaba escrito, los 66 libros no estaba todavía consolidado, pero en ese tiempo Josué tenía palabra inspirada, ¿verdad? Había palabra de Dios escrita, ciertamente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, escuchen por favor, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca. 17. Porque Jehová nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y siguen hablando. Versículo 19, Josué responde. Josué le responde y le dijo al pueblo, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Wow. Dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Wow, hermanos. Dios es santo. Él detesta el pecado. Hermano, tienes que mortificar tu pecado. Tienes que destruir tus amalecitas. Tienes que identificar, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu.
Hermanos, por favor, miren, aplíquenlo a su vida. Entonces, lo que le dice Josué, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Escuchen, hermanos, aplíquenlo a ustedes. Si alguien no cree en Cristo, amigo, amiga, escúchalo, aplíquenlo a ti. No podréis servir a Jehová porque tienes ídolos. Y aquí dice, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, escuchen, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Miren lo que dice Josué. Quiten los dioses ajenos. Hermanos, aplíquenlo para ustedes. Cualquier cosa que está primero que Dios, cualquier cosa que le está impidiendo que siga primero a Dios, quite ese Dios ajeno. Seguimos. 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo, toma una gran piedra, la levanta, lo pone como, digamos, como una señal de ese pacto. Y después, versículo 28, y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. 29. Después de estas cosas, murió Josué. Murió Josué, escuchen bien, hermanos, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Niños, ¿están atentos? ¿A los cuántos años murió? 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Escuchen bien, 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y termina ahí el capítulo. La gente, mientras estaban los ancianos, servían a Dios. No de corazón, porque eran su mayoría incrédulos, pero ahí hacían. Y entramos al libro que sigue a Josué, Jueces. Y capítulo 2, miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 3. Pero, hermanos, siempre en la Biblia vemos el pero. Ahí está el corazón del hombre, ahí está la impiedad del hombre. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué significa esto? Que toda aquella generación, los ancianos también, murieron. Sigue. Aquí está lo triste. Miren. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, a ver, ¿cómo aplicamos a nuestras vidas? Hermanos, adultos, creyentes, hermanas, hermanos, un día moriremos. ¿Cómo quedarán nuestras generaciones? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna? ¿Dónde están las iglesias antiguas? ¿Qué es de nuestros hijos? Acá dice claramente, murieron todos esos hombres piadosos. Josué, los ancianos servían a Dios de todo corazón, murieron. Y se levantó, dice aquí, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, ¿no? Ahora vamos a ir a un siguiente punto. La apostasía de la nueva generación tras la muerte de Josué. Y ahí nada más en el versículo 11 al 13 de Jueces 2 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová,
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermanos, ¿cómo aplicamos a nuestras vidas? Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros parientes, ¿verdad? Hay otra generación. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué les inculcamos? ¿Qué pecados decimos que tienen que mortificar a nuestros hijos que están creciendo y profesan fe, por ejemplo? Hermanos, ¿servirán un día cuando ya nosotros no estemos? ¿Servirán al mundo? ¿Verdad? Porque no esperen ustedes que van a ver dioses así como el dios de el Astarot, ¿verdad? No tiene un becerrito, entonces no es idólatra. Hermanos, por favor, ya les expliqué que cualquier persona que tiene algo por encima de Dios y lo pone primero ya es un idólatra. Entonces miren cómo vemos aquí la degeneración, la apostasía de la población, del pueblo de Israel, la apostasía, hermanos. Dejaron a Dios, se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Es como que nuestros hijos se vayan al mundo y estén tras las cosas del mundo. Y ahora, hermanos, vamos a ir rápidamente, vamos a hacer un recorrido a varios capítulos de Josué, ¿ya? Y le he denominado esta parte la impiedad continua del hombre. La impiedad continua del hombre. Y vamos a ver cómo Dios hace la diferencia ahí. Porque tras un relato de la impiedad del pueblo, sale Dios a liberar al pueblo. Qué tremendo, hermano. 16 al 17, después de que Dios los atribuló, después de que Dios derramó su ira sobre ellos, después de que hubo gran aflicción entre el pueblo. Apliquen a sus vidas, hermanos. O amigo, amiga, por favor. En el Jueces 2, 16 al 17 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Pronto, hermanos, pronto, rapidito se apartaron. Jóvenes, niños, ¿se apartarán ustedes pronto del camino de Jehová, del cual sus padres les están inculcando? Miren, por favor. Ahí el siguiente versículo. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Siguiente versículo. Miren, escuchen. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hermanos, esta es una realidad, por favor, grábense sus corazones. No está, como usamos en nuestro lenguaje, no está por las puras, el libro de Jueces. Aplíquenlo a sus vidas, por favor, para que más adelante no lloremos, como decimos, sobre leche derramada. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Qué pasó con mis nietos? ¿Qué pasaron con mis nietos? Esta es la consecuencia de andar sin un rey que gobernara sus vidas. No tenían como rey a Cristo, al Mesías venidero, porque tenían que mirar a futuro, como Abraham miraba a futuro, ¿verdad? Y lo vio a Jesús, ¿verdad? Al Mesías. Lo vio que un día iba a venir a morir por él. Y lo vio y se gozó. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Estos también pudieron haber creído, podían ser salvos por fe, pero no, hermanos. Se fueron al mundo a la impiedad. No tenían un rey en sus corazones que gobierne con sus mandamientos sus vidas. Hermano, hermana, si tú eres creyente, tienes un rey y él gobierna tu vida a través de su palabra y su Santo Espíritu. Si no obedeces esto, no está gobernando tu vida. No está siendo el rey de tu vida en la práctica. Por favor, escucha. En todo aspecto de la vida, porque acá habla respecto a tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo y en todo, hermanos. Hay principios divinos. Siguiente capítulo, Jueces 3, versículos 5 y 6. Miren, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Pregunto, hermanos, ¿cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos eran creyentes? No, eran impíos. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Israel que tenían la palabra? Dice ahí,
y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Esto ya estaba escrito en la palabra. Esto se ha enseñado, hermanos, como 8 prédicas, 9 prédicas en una serie hace ya el año pasado respecto a la voluntad de Dios, respecto al cortejo cristiano, al matrimonio entre un cristiano y una cristiana con un cristiano. Ya estaba establecido en la palabra de Dios que no se ponían a unir en yugo desigual, ¿verdad? ¿Y a qué quisieron ellos? Que ya dense cuenta, se estaban degradando, apostatando, y ahora dice, y Dios lo pone aquí esto, los hijos de Israel tomaron de las hijas de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heteos y jebuseos. ¿Y qué pasó? Y sirvieron a sus dioses de ellos. ¿Verdad? ¿Cómo sería la aplicación ahora? Si un hijo nuestro de la iglesia profesa ser creyente y se casa con una incrédula, ¿qué va a hacer? Va a servir a sus dioses de ella. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cuáles son los dioses de un incrédulo? ¿Sabes qué? El domingo vamos a la playa, el domingo vamos a comprar, el domingo porque ir a la iglesia. ¿Por qué tanta Biblia a los niños? ¿Por qué tanta? Y ahí, como dice Dios en su palabra, el creyente va a seguir los dioses de ellos. Y así pueden aplicar a su vida, hermano, porque es un ejemplo. No hay tiempo para hablar de todo eso. Estamos enseñando a lo largo de todos los meses también respecto a estas cosas. Versículo 7, ahí nada más. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué pasó después? Si usted lee los siguientes versículos, después de Jueces 3, versículo 8 en adelante, vamos a ver cómo Dios en su soberanía, en su justicia, los castiga. Los castiga. Así igual a los creyentes, ¿qué hace Dios? ¿Qué dice Hebreos? Nos disciplina a los que toman por hijo. Dios luego levanta a un libertador en este tiempo. Levanta un libertador en su misericordia, movido a misericordia, levanta un libertador, a un juez que se llamaba Otoniel, para que liberte a estas personas de esta situación. Y durante ese tiempo, 18 años, reposó la tierra. Pero ¿saben qué? Después de 18 años muere Otoniel. ¿Y qué pasa? Jueces 3:12. Miren, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Oh, hermanos. Y usted en los siguientes versículos va a ver cómo Dios levanta a otro libertador, a Ot. 80 años reposó la tierra. Luego Dios levanta a otro libertador, juez, Anat. Pero en 4:1, miren lo que leen. Después de que muere este hombre, este juez, después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Están viendo, hermanos? Apliquen a sus vidas. Amigo, amiga, que todavía no te has rendido a Cristo, aplícalo a tu vida, por favor, te ruego. Y después, ¿qué hace Dios en su misericordia? Levanta, miren a quién, a una mujer, Débora. Había un hombre en ese entonces, Barak, que tenía que ir a hacer la guerra. No, yo no iré si no vas tú. Dios levanta a Débora. Y esto no es un ejemplo, sino es para que veamos la situación en la cual estaban en decadencia. Y Débora ciertamente fue una mujer de Dios, pero para que vean la situación, este no es un ejemplo para decir, bueno, entonces pueden haber pastores. No, hermano, por favor. Ya vemos la degradación aquí en toda la sociedad en ese entonces. Y luego, hermanos, la tierra reposó 40 años. Y nos vamos a Jueces 6. ¿Y qué dice el primer versículo? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Israel se fue hasta vivir en cuevas, hermanos, por esa opresión en ese entonces. Les destruían sus sembríos. Y Dios levanta a otro libertador. ¿Cómo se llamaba? Gedeón. Y en Jueces 6, 7 y 8 vemos las obras de Dios en Israel ahí. Pero ¿saben cómo concluye Jueces 8? 33 al 35. Miren, hermanos. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Hermanos, escuchen nuevamente. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales
y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Noten esta palabra, hermanos. Cuando nosotros pecamos, cuando cometemos pecados de este tipo, irnos tras un Dios ajeno y no poner primero a Dios, miren la palabra que usa el Señor: prostituirse yendo tras los Baales, escogiendo otros dioses. Oh, hermanos. Y Dios, después de Gedeón, ¿saben quién? ¿A quién levanta? A Abimelech, ¿verdad? Abimelech, su hijo de Gedeón. ¿Y saben cómo era? Malo. Era malo. El hijo de Gedeón era incrédulo. Abimelech mató a sus 70 hermanos. ¿Recuerdan? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si nosotros no somos así, hermanos, no es porque somos buenos. Ya sabemos respecto a la doctrina de la incapacidad total del hombre. ¿Saben por qué? Por la gracia común de Dios, que nos limita, porque si Dios no nos diera su gracia común, seríamos como los demonios. Hermanos, si el Señor no restringiera a una persona, sería como Hitler. Si a Hitler no lo hubiera restringido como lo restringió, sería peor. Quien hace la diferencia es Dios, hermanos. Tengamos claro en nuestras mentes y corazones. Este hombre, hijo de Gedeón, mata a 70 hermanos, a sus 70 hermanos. Finalmente muere Abimelech. ¿Saben cómo? Una mujer le lanza un pedazo, una rueda de molino, le cae en la cabeza. ¿Y qué hace él? Le dice a su escudero: oye, ven, mátame para que digan que la mujer me mató. Mátame. Y le meten la espada y muere. Bueno, entonces, en Jueces 10, versículo 1, Dios levanta a otro juez, Tola, para librar a Israel. Y luego de él Dios levanta a otro, Jair. Pero en versículo 6, nuevamente la palabra, ¿qué palabra está aquí que leemos continuamente? Pero. En Jueces 10, del 6 al 7, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sedón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no sirvieron, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Hermanos, espero que ustedes estén centrados en lo que estamos hablando aquí. Ahora alguien podría decir: no, ese es el Antiguo Testamento, hermanos. Estas personas, vemos aquí una gran degradación, una grave degradación. Vemos la idolatría, vemos la apostasía, vemos cómo transgreden los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20. Y alguien dirá: eso está en el Antiguo. No, yo te voy a dar los versículos del Nuevo para que tú veas. El primer mandamiento, aquí está, 1 Corintios, Nuevo Testamento, del 8 al 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahí está. Igual al primer mandamiento de Éxodo 20. 1 Juan 5:21, que dice: hijitos, hermanos, los creyentes, va esto: guardaos de los ídolos. Segundo mandamiento de Éxodo 20, ¿ven? Lo mismo. Tercer mandamiento, ¿qué dice Éxodo 20? No tomarás el nombre de Jehová, ¿verdad? En vano. ¿Qué dice Santiago 5:12, Nuevo Testamento? Sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. El cuarto mandamiento, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hay un día de reposo, este día, hermanos. Hermanos, qué importante. Después de que la gente transgrede estos mandamientos, después que la gente no tiene al Dios de la Biblia y tiene ídolos en sus corazones, usted puede esperar lo que sea. Puede esperar cualquier pecado de uno contra el prójimo, lo puede esperar, como vamos a ver aquí, hermanos. Y tengo que avanzar rápido para llegar a estos puntos. Qué tremendo, hermano. Dice en Jueces 10, del 8 al 14, voy a leer algunos fragmentos. Fue afligido Israel en gran manera. 10, Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. Escuchen, hermanos. Hicimos una meditación de esto en el día de la oración. Miren lo que le responde Dios
¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Qué tal reprimendan, hermanos? Yo les libré de tal lugar, de tal lugar, de tal situación, pero luego ustedes se prostituyeron, ustedes idolatraron, ahora me llaman a mí. A ver, vayan y clamen a sus dioses idólatras, a quienes. Es como que vemos ahora, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el mundo, hermano? Un paréntesis aquí. ¿Qué hacen el mes de octubre los peruanos? Gran mayoría de peruanos, yendo tras un ídolo. Miles de personas tras un ídolo. Su Dios ahí está. ¿Cómo son sus vidas? ¿Son regenerados? ¿Han nacido de nuevo? ¿Han entrado al reino de los cielos? ¿Buscan guardar sus mandamientos? ¿Se santifican por el poder del Espíritu Santo, hermanos? Oh, hermanos. Y Dios, a pesar de todo esto, hermanos, en su misericordia, miren su carácter del Dios misericordioso, levanta a Jefté, otro juez. ¿Verdad? Dios lo liberta a Israel una vez más. Después de Jefté levanta a Ibsán, luego a Elón, luego a Abdón. Y en el capítulo 13, versículo 1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos. A ver, ¿quién recuerda en el tiempo de los filisteos a qué juez envió Dios? Sansón. Y vemos todo ese relato en Jueces 13, 14, 15 y 16. Y ahora vamos a entrar, hermanos, a un ejemplo terrible. A un ejemplo terrible, como Dios lo pone ahí en el libro de Jueces, capítulo 17, como diciendo, miren, dense una idea de qué tan terrible es la degradación de la apostasía del pueblo. Y aquí, en Jueces 17, vamos a ver este ejemplo terrible, hermanos. Para que vean. Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Este hombre va y le dice, no, mamá, mira, ese dinero que se te robaron y tú estabas maldiciendo a aquel que te habían robado, aquí está, mamita, yo lo había agarrado, acá está mamá. Entonces la madre dijo, miren, bendito seas de Jehová, hijo mío. Wow, hermano. Bendito seas de Jehová, hijo mío. Toma el nombre de Dios. Y lo que dice en versículo 3, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Hermanos, presten mucha atención. Ella tenía el nombre de Dios. Jehová, dice, bendito seas de Jehová, pero era idólatra. ¿Cuántas personas, cuántos evangélicos dicen Dios te bendiga, Dios aquí, Dios allá, toman el nombre de Dios, pero tienen muchos dioses? Y así, hermanos, aplícalo a tu vida. Si tú tomas el nombre de Dios, si tú eres creyente y tienes otros dioses, ponte ahí cualquier otra cosa o persona que esté primero que Dios, es tu Dios. Esta mujer dice, bendito sea de Jehová, y hace una imagen de talla y otra de fundición para su hijo. Versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Ahí está Micaía, imagínense en su casa ahora con sus imágenes. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines. Y miren lo que hace. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea que miren, este no era un hombre impío cualquiera que no conocía nada de la ley de Dios. Conocía efod, terafines, ¿no? Habla de Dios, ¿no? Y ahora
sacerdote. ¿De dónde sacó eso, hermanos? Sacó de la palabra de Dios. ¿Pero qué mezcló? Su idolatría. Así, hermanos, cuidemos nuestros corazones, puesto que podemos tener la palabra de Dios, pero podemos introducir a nuestras vidas mucha idolatría, tanto en prácticas como en ¿qué? Como en doctrina. Y tienes, igual que Micaía, hermanos, igual que Micaía. 6. Jueces 17:6. Miren lo que dice. Miren la palabra que introduce Dios aquí. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Verdad? Mire, ven cómo Dios pone ahí este pasaje ahí claramente como para que impregne nuestros corazones. Que cuando en una persona no hay un rey que gobierne su vida, ¿verdad? Y ese tiene que ser Cristo. Vas a hacer lo que bien te parece. ¿Y qué vemos en este mundo, hermanos? ¿Qué hace el mundo? Lo que bien le parece, ¿no? Aborto espontáneo, aborto legal, ¿verdad? Aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. El mundo hace lo que bien le parece, pero también los evangélicos hacen lo que bien le parece. Introducen música mundana a las iglesias, ¿verdad? Generan convertidos, entre comillas, con esa herejía, ese grave error de el llamado al altar, tomar una decisión para recibir a Cristo, cuando es una obra poderosa de Dios, de regeneración, de hacer nacer de nuevo una persona. Hermanos, es lo mismo, lo vemos en el mundo, lo vemos en las iglesias, pero ahora nosotros examinémonos, hermanos. Tenemos a Dios y ¿qué más tenemos en nuestras vidas? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí me parecía esto, bueno, lo hago. Ahí está ese ejemplo nítido. Micaía hablaba de Dios, introducía su idolatría. Este hombre, perdón, pero no sigue ahí, voy a continuar. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Miren, era levita. Alguna vez estudiamos aquí también, era de la tribu de Leví. Y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Él quería ir donde pudiera encontrar un lugar para mantenerse. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, miren, Micaía le dijo, quédate en mi casa. Eres un levita, pensó. Wow, levita, de ahí vienen los sacerdotes, quédate. Mira cómo sabía las cosas de Dios, la doctrina de Dios. Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Hermanos, ¿qué pasa ahora? Voy a retroceder un poquito tienen que aplicarlo estos días. Era levita, él piensa, ¿no? Voy a servir donde pudiera encontrar lugar. Donde pueda recibir un dinero, voy a servir de maestro, de pastor. Póngalo ahí. Donde me den dinero, voy a servir. No importa lo que se enseñe. Llega, se le presenta a Micaía y le dice, ¿no? ¿De dónde eres? De Belén de Judá. Voy a vivir donde pueda encontrar lugar. ¿Y qué hace Micaía? Le dice, quédate en mi casa. Serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata, vestidos y comida. Te voy a dar casa, pastor. Te voy a dar vestidos, pastor. Te voy a dar comida, pastor. ¿Estás bien? Sí, me quedo. 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Miran, este levita no le importó las idolatrías, las fundiciones, no le importó que lo levantara una persona que no era quien podía levantar a un sacerdote, Micaía, y la aceptó. ¿Por qué? Dinero, vestido, plata, comida. Voy a vivir donde pueda encontrar lugar. No le importó torcer la palabra de Dios o las cosas de Dios sagradas. No le importó. Es así, hermanos.
Aplíquenlo, por favor, cuando ustedes lean las Escrituras. Este pasaje está ahí, Dios lo ha puesto ahí para que nosotros veamos, por favor, la degradación, la apostasía en esos tiempos. Y usted tiene que verlo en estos días, cómo las cosas se están degradando. Nos apartamos de Dios. Aquí está la idolatría. Pero él conocía la palabra de Dios, decía, Jehová, sacerdote, levita. Miren. Wow, hermanos. Vamos. Hermanos, esta mujer, la mamá de Micaía, ¿lo amaba? ¿Amaba a su hijo? Le hizo dos imágenes. ¿Lo amaba en base a la verdad? No. ¿Cómo amamos a nuestros hijos, hermanos? ¿En la verdad? ¿O les bendecimos cuando permitimos que estén en pecados? Esta mujer le bendijo a su hijo, bendito de Jehová. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? Les amamos cuando toleramos sus pecados, mentiras, odios, malas palabras, desobediencia, contaminación de sus ojos, que vean cualquier programa televisivo, no importa que ahí estén besándose, o matándose, o blasfemando el nombre de Dios. ¿Estamos permitiendo esos pecados, hermanos, en nuestras vidas, en la vida de sus hijos? Por favor, por favor. Contaminando sus mentes, sus corazones. ¿Qué será de ellos entonces? Recuerden los tiempos de Josué y los ancianos. Murieron. ¿Y qué pasó con el resto? Se perdió. Dios levantaba un juez. Luego, nuevamente en pecados. Dios lo liberaba. Nuevamente en pecados. Y así, a cada rato, hermanos. ¿Qué sigue en Jueces 18:1 después de este relato de Micaías? Mire, en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Si tenemos un rey, hermanos, si Jesucristo es nuestro rey, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Recuerdan aquel pasaje que leímos inicialmente? Cuando le preguntan al Señor Jesucristo, el gobernador, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo a Pilato, tú lo dices. Él es un rey, hermanos. Si tienes un rey, tienes que vivir conforme a sus preceptos, conforme a sus mandatos. Porque un rey reina, ¿verdad? Donde sea un rey reina, hermanos. O viviremos como aquellos de Lucas 19:14, aquella parábola que relata el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Recuerdan aquella parábola que estudiamos también, niños? ¿Recuerdan? ¿Qué decían? No queremos que este reine sobre nosotros. Y así el mundo dice, yo no quiero que Cristo reine sobre mí. No quiero que Cristo reine sobre mí. No queremos que Él reine sobre nosotros. Jesús es Señor y Cristo, Hechos 2:36. Sepa ciertísimamente, hermano, sepa ciertísimamente que Dios lo ha hecho su Hijo, Señor y Cristo. Él es Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él debe reinar tu vida si eres creyente. El mundo vive así. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Igualito vive ahora, hace lo que bien le parece. Ahora continuamos el relato. Cuando termina esto, ahora Dios nos pone otro ejemplo. Porque cuando uno se va a la apostasía, a un asunto idolátrico, transgrede los 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, no queda ahí la degradación. Y Dios nos pone un ejemplo acá terrible, hermanos, terrible. Oh, hermanos, una terrible situación. En Jueces 19, del 1 al 30. Dice, miren cómo empieza. En aquellos días, cuando no había rey en Israel. ¿Qué pasaba cuando no tenía un rey? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, otro levita, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel. Hermanos, ¿están entendiendo, por favor? La concubina le fue infiel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y para hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre.
Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro de la joven, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después iréis. Y se levantaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse. Pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tirás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Me detengo aquí un minuto. ¿Qué dijo el hombre levita? Dijo: no hay que ir a la ciudad de los extranjeros. Ellos son malvados, ellos son malos, son idólatras. No. Hay que ir a un lugar que sea de los hijos de Israel. Porque ahí sí conocen a Dios. Ahí sí conocen a Dios y temen a Dios. Su señor le respondió, 13. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Gabaa era la zona de los benjaminitas, ¿ya? De la tribu de Benjamín, o sea, eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí vamos a estar seguros, pensaban ellos. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se juntaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Miren, no había una familia hospitalaria para decirle: pasen, hermanos. Imagínense, miren, ya una señal. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. ¿Con quién estaba el hombre levita? Estaba con su criado y con su concubina, regresando, ¿verdad?, a la casa del Señor, como él dice. El anciano le dice: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero, ¿recuerdan esa palabra, pero? Pero, hermanos, donde hay problemas contra los 4 mandamientos primeros para con Dios, va a haber problemas necesariamente para con el prójimo. Pero cuando estaban gozosos, o sea, aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, el original da a entender hijos de Belial, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Recuerda dónde se vio esto también? Allá en Génesis, en Sodoma, en el tiempo de Sodoma, con Lot, ¿verdad? Cuando estaba con los ángeles adentro y le tocaban la puerta a aquellos hombres perversos.
para que saquen al varón, ¿verdad? Para que lo conozcan. Terrible situación. ¿Quiénes eran? ¿Extranjeros, hermanos? Wow, hermanos, eran de la tribu de Benjamín, hijos de Israel. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas, haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mal también de este hombre, ¿verdad? No es el punto, hermanos, pero mal. No le hagas daño a él. Acá está la mujer y mi hija, a ella hagan lo que quieran. Mal. 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, el levita, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Dios está dejándonos, hermanos, claramente en el libro de Jueces la degradación. Por favor, métanse en su cabeza, yo les ruego. Hay idolatría, uno se aleja de los mandamientos de Dios. Quebranten el cuarto mandamiento. Olvídense de Dios y va a venir cosas terribles. Por favor, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto también, hermanos, estamos leyendo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oh, hermanos, terrible situación. Y no porque el Señor solamente ponga el caso de Micaía y el caso de Levita, que obtuvo trabajo ahí. Y no que este caso significa que no habían otros muchos casos ahí terribles, hermanos. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Estaba muerta. 28. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, ya no fue a la casa de Jehová, fue a su casa ahora. Tomó un cuchillo y echó mano en su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y lo envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considera esto, toma consejo y hablad. Hermanos, ¿cómo aplican esto a ustedes? ¿Cómo lo aplican a ustedes? Oh, qué malo fue eso. Allá muy bien, aquí yo no soy. ¿Cómo lo aplican a sus vidas? Si nos degradamos, dejamos a Dios en los primeros 4 mandamientos, cualquier cosa le puede venir a ustedes, o a sus hijos, o a sus descendientes. ¿Recuerdan? Josué, los ancianos murieron. ¿Qué pasó con otra generación? Se perdió. Hermanos, está como advertencia a cada uno de nosotros. No te olvides, nosotros no somos mejores que ellos. Si estamos en sus caminos es por la gracia de Dios. Si cualquier incrédulo de la calle no hace esto, es por la gracia común de Dios. No es porque es bueno, porque la palabra de Dios da testimonio de lo que es el hombre y que Dios marca la diferencia. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, hermano. Mire, más que todas las cosas. ¿Qué es lo engañoso? El corazón del hombre. El corazón del hombre es un Dios en contra de Dios. Su mismo orgullo, su misma vanidad, su misma familia, sus hijos, su papá, su mamá, lo que sea, su trabajo, su estudio. Ese es tu Dios. Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron. ¿Qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué estás tú sin Cristo, amigo, amiga? ¿Por qué no te rindes a Cristo verdaderamente? Porque amas tu pecado. La Biblia lo dice, amas las tinieblas más que la luz, más que a Cristo. Lo amas. No dice lo quieres. No dice le tienes afecto, amigo, amiga, que no estés en Cristo. Dice, le amas. Wow, hermanos, ese es el testimonio de la palabra de Dios respecto al hombre.
¿Se dan cuenta que la moralidad no lleva a nada? Recién cuando Dios te salva, cuando te convierte, cuando te regenera, te hace nacer de nuevo, pone su Santo Espíritu en ti, te justifica, ahora te santifica y tú ahora con los ojos abiertos quieres obedecer su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 9:29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermanos, miren, si Dios no nos hubiera sacado del mundo, si Dios antes de ser cristianos no nos hubiera mantenido en su gracia común, ajenos de este tipo de pecados, seríamos igualitos o peor, hermano. No lo dude, por favor, no lo dude. No lo dude. Oh, hermanos. ¿Qué hicieron los israelitas movidos por Dios cuando vieron aquellos pedazos? ¿Qué hicieron? Jueces 20, el 12 al 14. Y esto es gracia común de Dios. Porque si el Señor no hubiera puesto su gracia común, ellos hubieran dicho, no, no hay problema, es un pecadito más y ya. Pero por la gracia de Dios común sobre ellos, dice, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? ¿Dónde van? A la tribu de Benjamín, porque los gabaitas eran de la tribu de Benjamín, los que habían cometido ese mal. Miren lo que le dice, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos, que significa hijos de Belial, que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Miren, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, ¿estás escuchando esto? ¿Vas a permitir la impiedad en tu familia? ¿En tu casa? ¿En ti mismo? Miren, miren por favor. Porque estos hombres, ¿qué dijeron? Entrégalos, vamos a hacer justicia con estas personas de Gabaitas. Vamos, entrégalo. No, 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 no queremos oír, no lo vamos a escuchar. Vamos a pelear contra usted. ¿Y saben qué? Usted puede seguir leyendo. Pelearon, murieron miles de personas de ambos lados, miles de personas. ¿Cómo termina? Jueces 21-25. ¿Cómo concluye el libro de Jueces? Vayan al último versículo, Jueces 21-25. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, ¿haces lo que bien te parece? ¿Haces lo que tu conciencia te dice? No, tienes que hacer lo que la palabra te dice, porque tu conciencia tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. Porque no nos regimos en base a la conciencia, nos regimos en base a la palabra. Nuestra conciencia que está entenebrecida tiene que ser alimentada por la palabra, es decir, una limpia conciencia poder, entender estas cosas. Hermanos, amigo que no tienes a Cristo, no tienes un rey. Si no has nacido de nuevo, no tienes un rey. Escúchalo bien. Podemos tener parientes muy queridos, muy amados, muy apreciados, muy moralistas, muy buenos, vamos a decir así. Pero si no tienen a Cristo, no tienen un rey. Igualito va a perecer. Necesita el evangelio, necesita arrepentirse, necesita entrar al reino de los cielos. Porque el apóstol Pablo dice, si Dios nos hubiera dado descendencia, como lo de Sodoma y Gomorra seríamos. Por favor. El moralista se va a ir al infierno. El de Sodoma se va a ir al infierno. Este hombre Micaías se va a ir al infierno. Y muchas personas que son moralistas se van a ir al infierno. Muchas personas que dicen, no, yo no soy asesino, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy prostituta, yo no soy sicario, no, yo estoy bien. Te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque la salvación solamente es por fe en Cristo. Depositar tu confianza en Él, en lo que hizo en la cruz del Calvario. Y que no te merece la salvación. Y tienes que ir en arrepentimiento, considerando que tus pecados son graves delante de un Dios santísimo. Y si no, no. Hermano, hermana,
Espero que esto sea exhortativo para ustedes. Espero que ustedes vean qué están permitiendo, qué ídolos están permitiendo en ustedes, en sus familias. Eso no es amor en la verdad, hermanos. Eso es hacer un daño a los suyos. Piensan que de repente están haciéndole un bien. No, hermanos, no están haciéndole un bien. Le están haciendo un grave daño, un gravísimo daño. El Señor bendiga, hermanos, con su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo.